buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ibet García y esta noche tengo el gusto de platicar con Adrián Trejo, quien es columnista y analista político. Adrián, bienvenido. Gracias, Claudia, por la invitación. No, muchas gracias a ti, realmente tenemos mucho que platicar. Queremos entender cómo está cambiando el mapa político. Y para iniciar esta conversación quisiera preguntarte, ¿cuál es tu visión respecto de este reacomodo de fuerzas políticas? ¿Cómo lo podemos leer desde tu visión? Mira, me parece que la elección presidencial pasada nos dejó una gran lección a los ciudadanos, pero sobre todo a los partidos políticos. Los partidos políticos como tal dejaron de ser funcionales para la ciudadanía, dejaron de representar sus intereses y eso lo vemos en el triunfo de Morena. Morena no es un partido como tal, sino un movimiento. Es decir, Morena no cuenta con las estructuras que sí tienen los otros partidos, por ejemplo el PRI, que tiene una Confederación Nacional Campesina, que tiene un sector popular y que tiene, por ejemplo, al sector de los trabajadores agrupados en el Congreso del Trabajo. Los tiene muy identificados. Morena no. Morena fue un movimiento que nace precisamente desde lo que se llamaban comités seccionales en los partidos, pero que nace de la ciudadanía y que va creciendo conforme va creciendo también la inconformidad, el enojo de los ciudadanos con las políticas públicas que se han aplicado. Me parece que los partidos deberían de aprender en esta lección que no solo tienen que cambiar de nombre como se está proponiendo o reconstruirse, sino quizás desaparecer como los conocemos y volverse a constituir en unos interlocutores entre la sociedad y el gobierno. En este momento, los partidos atraviesan la peor crisis de la historia, de su historia en el país, gracias a este tsunami, como se le dice ahora, al triunfo de Morena. Ahora, ¿qué piensas respecto de las alianzas y coaliciones, por ejemplo? Porque vimos que muchos partidos perdían su ideología, su identidad al unirse con partidos que realmente pues no estaban en la misma ideología, en la misma sintonía. ¿Qué pasó con alianzas y coaliciones? ¿Cómo les fue? Mira, las alianzas son en realidad una acción de sobrevivencia. Los partidos pequeños, los que saben que corren el riesgo de perder el registro, se suman a los partidos grandes. Antes teníamos 3 partidos grandes, ahora tenemos a Morena, que es el partido más importante en el país. Hegemónico. Sí, así es. Y entonces los partidos como el PANAL, como el Verde, en una acción de sobrevivencia, se suman a los grandes partidos porque saben que hay una repartición de votos. Estos actos de sobrevivencia los seguiremos viendo mientras la ley no se modifique y también mientras los ciudadanos permitamos que se mezclen, es una frase muy manida, pero la debo de repetir, el agua y el aceite. Son acciones de sobrevivencia y me parece que esta elección la comenzamos con 9 partidos, ahora tendremos 7 partidos, pero el sistema tendría que depurarse. Son muchos partidos, es mucho dinero que gasta el pueblo mexicano y el gobierno mexicano en mantener a estos partidos y yo sí creo que debería de modificarse la ley para hacer más difícil la constitución de un partido, no solo que tengan el 3% del padrón electoral, sino también hacer más difícil que mantengan su registro. Es como un darwinismo político, ¿no crees? Porque por ahí de 1977 se pedía el 1.5%. 40 años después, la ley electoral está pidiendo el 3%. Sin embargo, sigue siendo muy poco. Sigue siendo poco, porque además hay que considerar que son partidos generalmente creados por personajes que ya estuvieron en otros partidos y que ya conocen cuáles son los mecanismos, ya saben cómo, eh, la mecánica pues para seguir viviendo el presupuesto. Me parece que eso tendría también que legislarse para evitar que gentes que han militado en otros partidos de repente se sientan salvadores de la patria, reconozcan que se ven equivocado de ideología y quieran crear su propio partido político. Que eso también tendría que ver tal vez con las candidaturas independientes. ¿Qué opinas? Porque, como bien lo dices, es renunciar al cuarto para las 12 cuando no ganaste las internas de tu partido y entonces ir por una candidatura independiente. ¿Sería también una tarea pendiente para legislar? Mira, se ha tratado de crear una ley antichapulines
o antichapulineo, y sin embargo, esto no ha prosperado. Hay muchas causas que ver. Por ejemplo, en el caso de los independientes, me parece que esta figura está condenada al fracaso. La ley como tal no le permite competir a ningún independiente en circunstancias iguales a las que puede competir con otro candidato a gobernador, a diputado, a senador, incluso a presidente de la República. Tienen mucho menos recursos, mucho menos acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, es decir, mucho menos acceso a la promoción política, y eso hace una contienda desigual. Los que han ganado, como Jaime Rodríguez en Nuevo León y Kumamoto, que perdió en esta elección, pero fue diputado local en Jalisco. ¿Que iba para el Senado? ¿Se quedó en el camino? Sí, sí, sí. Se debe más bien a esfuerzos personales muy, muy reconocibles, pero la ley como tal tendría que modificarse para dejar que los partidos políticos tuvieran el monopolio de la representación. Tú no puedes acceder, a menos que te quieras jugar tu patrimonio en una candidatura independiente, no puedes acceder a una representación si no es a través de un partido político. Está este candado de la territorialidad que les pedía los apoyos ciudadanos en 17 estados de la República, algo que ni siquiera los candidatos llegando a la presidencia tenían que demostrar. No, no, no. Por eso te digo que son reglas creadas por los propios partidos para dificultar este proceso de eliminar el monopolio de la representación. Yo creo que sí tiene que haber oportunidad para los ciudadanos, pero también se tienen que facilitar las leyes. No es posible que a un candidato a la presidencia le correspondiera un spot por día cuando el resto de los candidatos tenían hasta 2,000, ¿no? En radio y en televisión. O sea, eso es totalmente inequitativo. Ahora, estás hablando de la ciudadanía. Lo que pasó en las urnas el 1 de julio evidentemente es multifactorial. ¿Cuáles crees que hayan sido esos factores que determinaron los resultados en las urnas? ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Qué está expresándole a los partidos políticos? Mira, les está expresando primero su rechazo y su desencanto, su enojo. Todos los partidos políticos han gobernado al país. Algunos han gobernado estados, otros han gobernado municipios, pero todos han tenido acceso al poder. Y no estamos mejor que otros años, ¿no? Eh, Particularmente este sexenio, me parece que la gente fue más receptiva a los actos de corrupción que son públicos y que tienen su representación muy particular en los casos de los gobernadores, ¿no? En el caso del gobernador de Veracruz, en el caso del gobernador de Quintana Roo, y eso enoja a la gente, molesta a la gente. No es posible que veamos cuentas bancarias tan obesas de un gobernador en 2 años. No es posible que veamos cómo es que crearon empresas para enriquecerse y para enriquecer a su familia. Todo esto tiene que ver con el enojo, con el enojo ciudadano. Pero también creo que hay una reflexión de la ciudadanía. Me parece que estamos más politizados, que los medios de comunicación se han abierto más, que tenemos el acceso a las redes sociales que jugaron un papel importantísimo en esta elección y que ello todo conjugado motivó este cambio político tan radical en el país. Nada más para citar un ejemplo, de los senadores por mayoría que se disputaron el 1 de julio, Morena arrasó en todos. Solo el PAN ganó, perdón, solo el PRI ganó la senaduría de Yucatán. El resto los ganó Morena y 4 el PAN en esa alianza con el PRD. Eso nos puede dar también una idea clara de cómo es que la gente llegó a un punto de insatisfacción total que lo obligó a votar ya no con el voto diferenciado. En el 2000 y en el 2006, incluso en el 2012, la gente sí hizo un voto diferenciado. Votó por un candidato presidencial, pero no les dio la mayoría del Congreso a ninguno de los presidentes, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña. Ahora eso no lo vimos. Ahora votaron en masa y votaron por Morena. Por eso
tendremos un Congreso de mayoría morenista y además tendremos 18 congresos estatales con pleno dominio de Morena. Así es, Adrián. Pues te agradezco mucho esta conversación. Es muy importante que durante el paso de la semana sigamos entendiendo cómo se va a ir moviendo el poder. Te agradezco mucho esta conversación. Al contrario, Claudia, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted. Muy buenas noches.